¿verdad? Con alegría. Él era fiel, él estaba sirviéndote y ahí estaba. Ah, ¿y qué tal con tal hermano? Bueno, Señor, tú lo sabes todo. No puedo ocultarte nada. Dice, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La obediencia, hermanos, de verdad, es una actitud la cual tenemos que hacerla porque es un mandato de Dios. Obedezca a su pastor y cuando lo haga, no lo haga quejándose, porque eso trae vergüenza, no solo en la tierra, sino también un día vamos a dar cuenta. Nuestros pecados están perdonados y eso no tenemos nada que hablar. Vamos al cielo, somos salvos, pero vamos a pasar allí también delante del Señor, de acuerdo a los motivos de nuestro corazón. Estamos viendo el rol bíblico de la iglesia hacia su liderazgo. Número 1, orar por el pastor. Número 2, obedecer al pastor. Número 3, opinar bien del pastor. Opinar bien del pastor. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Esto ya lo vimos en estos días, solo lo voy a leer. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis, que dice, en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Eso significa que usted y yo tenemos que tener en alta consideración, hermanos, al siervo por lo que es y por lo que hace en la obra del ministerio. Una cuarta cosa del rol bíblico de la iglesia no solo es orar por el pastor, no solo es obedecer al pastor, no solo es opinar bien del pastor, sino también es ofrendar para el sostén del pastor. Vamos un momentito a 1 Corintios, capítulo 9. Esto lo hemos visto esta semana con mucho más detalle, pero solo lo voy a leer. 1 Corintios, capítulo 9, por favor. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 8 en adelante. Dice: digo esto después de haber hablado de que, Pablo y Bernabé tenían ciertos derechos. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? 1 Corintios 9, 8. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos, otra vez, entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué cosa? Que vivan del Evangelio. Otra vez, la ley de la siembra y la cosecha. Usted siembra papas, ¿va a cosechar? Papas. Usted siembra camotes, ¿va a cosechar? Camotes. Usted siembra lo espiritual, ¿va a cosechar? Lo espiritual. ¿Amén? Amén. Una vez más, todo pastor siembra espiritualmente porque quiere ver familias constituidas, jóvenes consagrados, señoritas que van levantándose en su temor a Dios, de verdad parejas de esposos que se reconcilian y se consagran para servir al Señor. Estas son cosas espirituales y eso esperamos. No creo, hermanos, la labor de un pastor es espiritual y somos llamados a servirle sin esperar nada a cambio. Esa es mi convicción y la del pastor Vidal también. Sin embargo, cuando Pablo dice, hermanos, es gran cosa si nosotros sembramos lo espiritual, es gran cosa si podemos cegar algo de lo material. ¿Cuál es la respuesta? ¿Es gran cosa? No, al contrario, eso le hace digno a una iglesia. Como dije el día viernes, es gran cosa que la iglesia pueda velar por su pastor y tener un seguro de vida como cualquier otro trabajador. Es gran cosa.
No. Le hace digno a la iglesia. Él tiene tranquilidad para sus hijos y para su familia. Es gran cosa que un pastor pueda recibir de su iglesia lo que le corresponde como a cualquier trabajador, sus gratificaciones en julio y en diciembre. ¿Es gran cosa? No. Qué bueno que una iglesia pueda ser responsable con su pastor y atendiendo también sus necesidades. No es gran cosa, hermanos. Le hace a una iglesia, una vez más, una iglesia digna. Qué bueno cuando hay iglesias que están así. He escuchado testimonios de pastores que han dedicado toda su vida, hermanos, al ministerio. 30, 40 años en el ministerio. Ya las fuerzas no le dan. Ya no tiene las fuerzas cuando tenía 20 tal vez. Y entonces, como las fuerzas ya no le dan, entonces él dice, hermanos, hasta aquí no más trabajo. Y el pobre siervo de Dios se va a su casa y no tiene ni siquiera cómo sustentar a su esposa. Ni siquiera tiene cómo velar por él mismo cuando está enfermo de salud. Qué digno le hace una iglesia cuando el pastor tiene su seguro y cuando el pastor han pasado sus años y diga, hermanos, ya no tengo las fuerzas, pero he trabajado en la vida de alguien para que se quede en el ministerio de aquí, de la misma iglesia. Ahora es necesario que yo me siente y que se levante un Josué, pero que la iglesia pueda seguir velando por su pastor. ¿Es mucho pedir eso a los creyentes, a las ovejas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Nadie, ¿verdad? Lo hemos estudiado toda esta semana, pero es el rol bíblico de la iglesia hacia su liderazgo. El resultado, hermanos, de estas cosas, ¿sabe qué es? Crecimiento espiritual, madurez espiritual.